Advertencia. El siguiente podcast puede contener imágenes fuertes o lenguaje ofensivo que puede herir su susceptibilidad. Se recomienda discreción. Para muchos, la idea de asesinar a alguien resulta perturbadora. A lo largo de nuestra vida nos topamos con aproximadamente 60 psicópatas. No es sorpresa alguna, ya que se estima que por cada grupo de 100 personas hay un psicópata. Es decir, convivimos con ellos en el trabajo, en la escuela e incluso en el hogar. Es muy probable que no notemos los rasgos psicopáticos de estos individuos, pues no suelen vestir de negro y cargar un arma a todas partes. Los psicópatas son gente exitosa y carismática. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos identificar a un psicópata y cómo es que surgen? Bienvenidos a Asesinos con Poca Madre. El día de hoy les vamos a hablar sobre dos de los asesinos más brutales que se han presenciado en este país. Estamos hablando de la ogresa de la colonia Roma y los monstruos de Ecatepec. Ambos casos, aunque de distintas épocas, son un producto de la decadente sociedad mexicana. A lo largo de este podcast abordaremos las acciones de cada uno de los asesinos y las posibles razones que arrastraron a estos individuos a realizar actos tan despreciables. Pero antes que nada, comprendamos bien qué es un asesino serial. El asesino en serie se define por la existencia de 3 o más asesinatos en lugares y periodos temporales diferentes, con lapsos de tiempo de enfriamiento entre cada homicidio, el cual pueden ser días, semanas, meses o años. Las causas de la psicopatía no están bien definidas, aunque se apunta que puede haber un factor genético que pueda influir. También parece importante el comportamiento de los padres y del entorno del enfermo durante la infancia y la adolescencia. Muchos psicópatas han crecido en un ambiente de poca atención y poco cariño hacia ellos. De hecho, en muchos casos ya se ve un comportamiento psicópata durante la infancia, con continuos episodios de violencia hacia otros compañeros de escuela. Algunos de los síntomas de la psicopatía son mostrarse distante y ajeno a los sentimientos del prójimo, tener una personalidad manipuladora, sentirse atraído hacia el riesgo y, sobre todo, mostrarse extremadamente cruel. Ahora que hemos establecido estos conceptos, podemos adentrarnos en el tema de esta noche. El primer caso del que hablaremos el día de hoy será la ogresa de la colonia de Roma, Felicitas Sánchez Aguillón. Ella nació en una zona rural del estado de Veracruz, en el poblado del Cerro Azul a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una época en la que apenas se daban los inicios de la psicoanálisis. Se crea la máquina eléctrica, la lámpara de vapor, inicia la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, es apenas el inicio de la tecnología y el mundo que conocemos hoy en día. Se desconocen los detalles de su infancia. Sin embargo, sabemos que tuvo una mala relación con su madre y fue rechazada por ella. Esto desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro. Desde pequeña tuvo un comportamiento muy extraño y con mucha crueldad hacia los animales, ya que ella disfrutaba de envenenar a perros y gatos callejeros. Sánchez creció a ser una mujer obesa, de malos modales, misántropa, significando que odiaba a los seres humanos y de carácter muy fuerte. La prensa de la época, después de su aprehensión, entrevistó a algunos de sus vecinos que hacían énfasis en su fealdad. Parece bruja, con los ojos saltones, gorda, fea, más bien repugnante. Esta asesina serial estuvo en acción en la época de posrevolución mexicana. Por lo tanto, en el contexto de la época, la imagen de la mujer en México muestra fuerza, ya que había participado y ayudado en la revolución. Además, la organización del país apenas estaba volviendo a tomar forma, y el pueblo mexicano acababa de presenciar uno de los eventos más sangrientos en la historia de México.
Felicitas Sánchez se graduó como enfermera y estableció su negocio atendiendo partos en su departamento en la colonia de Roma en Ciudad de México, en la calle Salamanca número 9, e incluso atendía partos a domicilio. Cabe destacar que la mayoría de sus clientes eran señoras de alta alcurnia. Esto quiere decir que eran esposas de políticos, jueces, empresarios que tenían mucho dinero. Empezó a vender los niños recién nacidos que sobrevivían de los abortos. Después, empezó a traficar también con los niños que compraba de madres que les vendían a sus hijos, prometiendo que los colocaría en un buen hogar. Durante la década de 1910, Sánchez fue detenida en por lo menos 2 ocasiones por tratar de vender a un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. No mucho tiempo después, Felicitas evolucionó al asesinato. Aquellos niños que no lograba vender, los mataba y terminó así con demasiadas vidas de niños inocentes. Mientras cuidaba a los niños, los trataba muy fríamente y sin corazón. En otras palabras, los torturaba. Sus cuidados consistían en los siguientes: bañar a las criaturas con agua helada, no darles de comer durante largos periodos de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne y leche podrida. Sus técnicas de asesinato fueron distintas. Desde asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Con inmolación se refiere al sacrificio ritual de una ofrenda. Sin embargo, generalmente los estrangulaba, asfixiaba o envenenaba. Una vez muertos, procedía a descuartizarlos y en ciertas ocasiones llegó a descuartizarlos vivos. La mayoría de las veces, los restos de los niños terminaban en las alcantarillas. A veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera o los quemaba aún con vida. Felicitas Sánchez llegó a tener varias parejas a lo largo de su vida, que incluso fueron cómplices para sus delitos, como lo fue Carlos Conde, su primer esposo. Felicitas Sánchez y su esposo Conde tuvieron un par de gemelas. Sin embargo, no podían pagar para mantener a las pequeñas, así que Felicitas decidió venderlas. Al principio, su marido estuvo de acuerdo con la decisión, pero terminó arrepintiéndose cuando ya era demasiado tarde. Sánchez no le permitió saber en dónde habían terminado sus hijas. Esto causó el fin del matrimonio. Hasta donde se sabe, Felicitas no asesinó a ninguno de sus propios hijos. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca donde vivía Sánchez Aguillón se tapó. El dueño de una tienda de abarrotes del primer piso, Francisco Páez, mandó llamar a un plomero y a los albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca y después de ver lo que se encontraban, se quedaron llenos de náuseas. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefactada, gasas y algodones ensangrentados que desprendían un olor extremadamente desagradable, pero sobre todo encontraron algo que los dejó impactados y al mismo tiempo explicaba todo ese desastre: un pequeño cráneo humano. Fue en ese momento cuando se contactó a la policía. Cuando la policía llegó, ella ya no estaba ahí, se había ido de fuga. Cuando los agentes de la policía judicial irrumpieron en la vivienda de Felicitas, encontraron trofeos de sus víctimas, mechones de cabello, pequeños zapatos de bebé y decenas de fotos de niños que no pasaban de los 5 años. El 11 de abril de 1941 es detenido Salvador Martínez Nieves, un plomero que fue cómplice de Felicitas. Él limpiaba el caño y ella le pagaba por su silencio. Ese mismo día, Felicitas es atrapada junto con su pareja, Alberto Covarrubias.
Una vez atrapada, fue cuestionada por distintas autoridades para ser estudiada. Aparentemente no sentía empatía ni remordimientos. Era megalómana, en otras palabras bipolar, y tenía ideas delirantes. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al WC. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo. Que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal. En lugar de ojos, unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal, y él le amarró un alambre al cuello. Se dice que amenazó con dar información acerca de las mujeres que habían recurrido a ella, y ella las había atendido en sus abortos. La agresa de la colonia de Roma dejó la cárcel, después de que las autoridades supuestamente perdieron las pruebas en su contra. El castigo que se le hizo a la descuartizadora fue increíble. 4 meses de reclusión y una multa de 600 pesos, que equivale a 600,000 pesos actuales, y que, por cierto, pagó uno de sus ex esposos. A la mujer solo se le acusó de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica, por lo que tras pagar la respectiva multa, salió libre. Al final, después de tanta presión y odio de parte de la sociedad, la trituradora de angelitos terminó suicidándose con una dosis poderosa de Nembutal el 16 de junio de 1941. El episodio, tan aterrador como se lee en la prensa de la época, destapó, literalmente, una de las historias criminales más impactantes de los años 40 en la Ciudad de México, en la que la asesina fue una mujer. Se cree que fue responsable de más de 50 infanticidios durante la década de 1930. Sánchez desató una carnicería humana en contra de los pobres infantes que terminaban en sus manos. Es conocida popularmente como la ogresa de la colonia de Roma, la trituradora de angelitos, la descuartizadora de la colonia de Roma o la espantacigüeñas. Tough from the start, but you're holding my hand. We're all that we have. I cry when you bleed, and I bleed when you cry. I don't wanna lie, I love what you are. I would do anything, give you everything. I've seen where you've been in your eyes. En 2012, Patricia Martínez conoció en un bar a Juan Carlos Hernández, hoy conocido como el monstruo de Ecatepec. Después de salir algunas veces, decidieron irse a vivir a un cuarto de vecindad ubicado en este municipio mexiquense, donde presuntamente cometían los crímenes. Con el tiempo, ella identificó que Juan Carlos mataba mujeres y se enteró de una manera brutal. Un día, él pegó un anuncio en el que solicitaba los servicios de una empleada doméstica. La aspirante tocó la puerta. Juan Carlos fingió contratarla y la envió al baño a sacar la ropa sucia. La violó y la degolló, para finalmente cortarle un cacho de carne de la pierna derecha
para poder consumirla. Al ver aquello, Patricia amenazó con denunciarlo. Sin embargo, él la convenció de que si lo hacía, ambos terminarían en prisión. Patricia se acercaba a las chicas, en su mayoría jóvenes, a quienes solía sentar en su casa para que ahí Juan Carlos las asesinara, degollara, las partiera a la mitad, desmembrara, fileteara y al final comérsela. La mayoría de los restos los depositaba en un terreno baldío cerca de su casa y algunos más los conservaba en cubetas y bolsas de plástico en una nevera. El acusado también recogía latas de aluminio y botellas de plástico para vender los restos humanos, lo que le sirvió para deshacerse de ellos. Los vecinos de su calle estaban acostumbrados a verlos caminar con bolsas de basura. Juan Carlos me ordenaba que me llevara a mis hijos a alguna otra habitación para que no pudieran ver lo que iba a hacer a continuación con una nueva mujer, confesó Patricia. Según el perfil psicológico que le practicaron en el penal, Patricia fue violada por un familiar a los 6 años. Su infancia transcurrió entre personas que abusaron de ella sexual y psicológicamente. A los 38 años, al recordar estos momentos, le sigue generando gran enojo. El temor al rechazo la inclina al sometimiento y además que Patricia tiene un retraso mental desde su nacimiento. Patricia relató que se había enamorado de Juan Carlos porque éste nunca le pegó y porque era cariñoso con sus hijos. A fin de complacerlo, accedió a realizar todo lo que él deseaba. Cuando mató a la primera víctima, lo que a ella le molestó fue el reguero de sangre que había quedado en el baño y que ahora tendría que limpiar. ¿Qué quieres? El baño es chico, respondió Juan Carlos mientras descuartizaba con un cuchillo especial a la joven a la que había degollado. La casa era amplia y toda abarrotada. En la planta alta se encontró un quirófano improvisado y material quirúrgico en el cual se cree era utilizado en la extracción de los bebés a las mujeres embarazadas y el previo asesinato de múltiples víctimas traficando sus órganos. Me divertía ver cómo su hermosa cara sufría. Las palabras del monstruo de Ecatepec dejaron a la sala del juzgado estupefacta. Mientras el resto de los asesinatos al juicio intentaban procesar los detalles del relato, él se mostraba desenfocado y hasta divertido al contar cómo asesinó, descuartizó y se deshizo del cuerpo de una de sus víctimas. Patricia confesó: esas mujeres querían acostarse con mi esposo y por eso merecían morir. Estaban dispuestas a traicionar la amistad. Las denuncias de un grupo de madres cuyas hijas desaparecieron en jardines de Morelos colocaron a la pareja en el radar de las autoridades policíacas del Estado de México. En las llamadas telefónicas de todas las víctimas aparecía el número de Patricia. Una vez la atención de la sala de los juzgados del penal de Chiconautla, él comenzó un relato en el que repetía una y otra vez la palabra negocio como sinónimo de asesinato. Luz del Carmen Miranda, de 13 años de edad, quien desapareció el 12 de abril del 2012, fue asesinada y su cuerpo desmembrado apareció un año después. La pareja detenida vivía en el apartamento debajo del de Luz del Carmen. De ella, Juan Carlos le sacó 1 kilo de bisteces. Confesó Patricia con naturalidad escalofriante al referir el fin de una de sus víctimas. La pareja salió de la casa con una carriola y algunas bolsas de plástico. Los policías se acercaron y descubrían que llevaban restos humanos. Al revisar la vivienda, cuenta el fiscal Gómez Sánchez, encontraron cubetas, cajas de cartón y bolsas con más restos humanos. Lo mismo ocurrió en otra casa a donde la pareja pretendía mudarse. Los monstruos de Ecatepec fueron detenidos en octubre de 2018. Ambos fueron condenados a 327 años de prisión. Están encarcelados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, conocido en México como el Penal de Chiconautla.
Juan Carlos confesó, sin remordimiento, que asesinaba mujeres como venganza porque cuando era niño su madre le obligaba a vestirse como mujer. Juan Carlos dice que suele tener visiones y que escucha una voz que a veces no lo deja dormir. También habla de un profundo odio a las mujeres y menciona el episodio en que una expareja lo abandonó. Si yo no fui feliz, nadie lo va a hacer. Yo te digo, voy a seguir matando mujeres. También dijo que habían vendido a la bebé de una de sus víctimas por 15,000 pesos a una pareja, que también fue detenida. Los análisis psicológicos revelan que Juan Carlos padece un trastorno mental de tipo psicótico y alteraciones de personalidad, pero ambos tienen capacidad de distinguir entre el bien y el mal, por lo que se considera que legalmente son responsables de sus actos. Se estima que más de 20 mujeres fueron sus víctimas. Patricia reveló que le habían ofrecido a la Santa Muerte los últimos 4 corazones de sus víctimas, pero a la hora de sacar el de la última mujer, el perro se lo comió, y ella piensa que por no haber cumplido lo que prometieron fueron castigados. La parte demoníaca le había dicho a Juan Carlos que su misión era hundirse en el pecado para poder limpiarse. Él asegura que volverá a matar si vuelve a pisar la calle, porque su misión es de que las promiscuas paguen lo que han hecho y lleguen más pronto ante Dios. Algo perturbadores estos acontecimientos, pero creo que nos hace falta contextualizar un poco más, ¿no lo creen? Definitivamente, Karen. Felicitas Sánchez, su contexto estuvo alrededor del año 1930. México acababa de salir de uno de los eventos más sangrientos que había presenciado este país, la Revolución. Este evento dejó hecho todo un desastre al país en cuanto a lo político y a lo social. Habían pugnas del poder, pero los políticos lo que más buscaban era encontrar la forma de volver a organizar este país. Por lo tanto, la salubridad no era su prioridad número 1. Había falta de servicios en distintos hogares y el uso de parteras y de brujas era constante. El hecho de que las parteras fueran comunes en esa época tiene que ver con el hecho de que Felicitas no hubiera sido atrapada antes, porque si la salubridad se hubiera tomado más en serio y en cuenta desde antes, tal vez alguien lo hubiera delatado y ella no hubiera alcanzado a cometer tantos infanticidios que logró cometer. Exactamente. En este tiempo el PRI había sido recién fundado por Calles, por lo que la organización económica era una prioridad y la falta de servicios públicos una constante. A todo este caos hay que añadirle el hecho de que existiera una alta migración hacia la Ciudad de México por parte de personas en busca de mejores oportunidades. Ni lo digas, la organización política durante la época de los monstruos de Catepec era un desastre. Pues, ¿cuándo no ha sido así? En efecto, esto debido al suceso que estaba ocurriendo durante este periodo, la guerra contra el narco. Toda la concentración estaba sobre este suceso y muchos otros factores se vieron desprotegidos. En la Ciudad de México y la zona conurbada con el Estado de México, los niveles de violencia y asesinatos se alzaron. Para el 2008, la tasa de feminicidios en México aumenta sin control. Además, el asesino está enajenado con su situación social, incapaz de ver un panorama más amplio, pero no lo hace por decisión, sino porque la sociedad y la forma en la que fue tratado el niño. Esta enajenación provoca una falta de empatía hacia el prójimo, lo que permite el acto de asesinato. En cuanto al abordado con anterioridad, se repite un evento en ambas situaciones. Este evento es el maltrato infantil. Este factor es muy importante para poder comprender la psicología del asesino. Sin embargo, no es una sorpresa que este factor es común entre distintos asesinos seriales. Freud, el padre de la psicoanálisis, señala que las personas, aunque no recuerden su infancia, no la llegan a olvidar, sino que la viven de nuevo.
siempre buscan repetir o evadir los recuerdos infantiles, ya sea consciente o inconscientemente. En el curso de la vida infantil se estructuran modelos en base de las acciones de los padres. Estos modelos suelen responder a la estructura social y económica de la época. Un modelo mal construido o incompleto puede ocasionar un comportamiento considerado errático para la época, lo que provoca un rechazo de parte de la sociedad al infante, que lo afecta durante toda su vida. Juntando este factor junto a la predisposición genética, podemos deducir que los asesinos nacen y se hacen. En la Ciudad de México y la zona conurbada con el Estado de México, los niveles de violencia y asesinatos se alzaron. Para el 2008, la tasa de feminicidios en México aumenta sin control. Además, el asesino está enajenado con su situación social, incapaz de ver un panorama más amplio, pero no lo hace por decisión, sino porque la sociedad y la forma en la que fue tratado el niño. Esta enajenación provoca una falta de empatía hacia el prójimo, lo que permite el acto de asesinato. Pero entonces, ¿cómo es que realmente afecta a los niños la crianza de sus padres? Pero entonces, ¿cómo es que realmente afecta a los niños la crianza de sus padres? La respuesta es simple: en la formación de la identidad. En esta etapa, el niño aprenderá a verse a sí mismo tal y como lo ven las personas más importantes para él. Es por esto que se considera que en la infancia nace el futuro, ya que la gran mayoría de los procesos psíquicos tienen su origen aquí. Eso es cierto, Pau. Y hoy en día, con toda la información que tenemos, hay investigaciones que se centran en las maneras de reducir el comportamiento violento. Y hay evidencias de que enseñar formas positivas de crianza de los hijos a las familias es efectivo para mejorar el control de estos impulsos. Esperamos que nuestro podcast les haya enseñado algo nuevo, que estén capaces de identificar las causas de esta clase de comportamientos y a su vez detectar las señales de alarma para poder intervenir antes de que sea demasiado tarde.